muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Agradecemos al Señor porque nos da el privilegio de estar aquí otra vez para dirigirnos a todos ustedes con un estudio de la palabra del Señor. Estas lecciones de escuela sabática que diariamente traemos han significado, sin duda, para todos los que las han seguido, un crecimiento espiritual. No me van a dejar mentir que han estado muy buenas estas lecciones, ¿no les parece? Sin duda hemos salido pues muy fortalecidos al llegar a este día de la semana, al día sexto, al día de preparación. De antemano yo les deseo un feliz sábado a todos aquellos que ya comenzó para ustedes en ese país donde viven el día de reposo. Y para nosotros que todavía nos faltan pues por lo menos más de 12 horas para que llegue el día santo en este día, para que llegue la puesta del sol, pues nosotros todavía pues vamos a disponernos, a prepararnos espiritualmente para cuando lleguen esas horas. Pero de antemano, feliz sábado para todos y les deseo de que pues sean llenos de la palabra de Dios al visitar el lugar de reunión que ustedes tienen para adorar a nuestro Dios. Nosotros aquí por la gracia del Señor en la iglesia de Advenimiento, en las diferentes iglesias en el estado de Texas, pues igual nos hemos de reunir mañana para adorar su nombre y pues yo animo para que los que están en Houston y que ven nuestro canal de televisión vayan allí a visitar nuestra iglesia de Advenimiento en la Harbor Street, allí cerca del Freeway 10. Ustedes ven la dirección que aparece siempre en el canal de televisión 51.2. Pero animo a los que viven en Sherman y Denison a que puedan visitar la iglesia de Advenimiento ahí en Sherman. Los que viven en Fort Worth, los que viven en McKinney, los que viven en Irving, Texas. Visiten nuestras iglesias, hermanos. Adoren al Señor. Los que viven en Corsicana, visiten nuestra iglesia de Advenimiento también allá en Corsicana. Serán bienvenidos en todas estas congregaciones. Los que viven en San Antonio, Texas, los que viven en Austin. Vayan a las iglesias de Advenimientos que también tenemos en esos lugares y adoren el santo nombre de Dios. Bueno, voy a hacer un resumen ahora de lo que ha sido esta lección, pero lo voy a hacer acompañado aquí de mi esposa María Elena y también de Jocelyn García. ¿Cómo están ustedes esta mañana? Pues muy bien, ¿cómo están, queridos amigos y hermanos? Estoy muy contenta, agradecida con Dios, porque nuevamente estamos aquí estudiando la palabra de Dios este día viernes, no sin antes recordarles que este día es un día muy especial, día de preparación, donde todos debemos de estar listos para el programa Recibiendo el Sábado, para que todos le demos la bienvenida a nuestro Señor del Sábado. Así es que les hacemos esa atenta invitación, porque va a haber un programa muy especial donde el Señor Jesús, a todos los que estemos listos para recibir el sábado, vamos a tener una bendición muy especial, porque el sábado es un día muy especial y bendecido por Dios. Así es que le esperamos ahí. Bueno, y también muchísimas gracias por invitarme y agradecida por estar con ustedes y también con las personas que nos están sintonizando en este momento. Que juntos podamos disfrutar de la palabra de Dios y de las lecciones que Dios tiene para nosotros en este día. Bueno, más que todo en el repaso de la lección que estaremos dando hoy. Bueno, vamos a orar, a pedir a Dios sabiduría para que este resumen realmente pueda ser lo más esencial para nuestra vida. Voy a pedir aquí a mi esposa que haga la oración. Sí. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, estamos aquí, Señor, en esta hermosa mañana, dándote las gracias por ese gran privilegio de abrir nuestros ojos y luego estar aquí, Señor, estudiando tu santa palabra. Querido Dios, muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros hasta aquí. Querido Padre, cómo eres de bueno, eres nuestro maestro, cómo nos has venido instruyendo durante toda esta semana, cómo tú quieres que tu pueblo sea, Señor, educado. Ayúdanos, Padre, para poder entender estos consejos, que podamos, Señor,
que tú puedas más bien abrir nuestras mentes y nuestros corazones para que nosotros podamos poner en práctica, Señor, estos consejos. Gracias, Padre, porque estamos en una escuela donde tú eres el maestro. Y muchas gracias, Señor bendito, porque tú nunca nos has dejado solos. Podemos ver tu palabra, Señor, como desde un principio, Señor, tú diste estas instrucciones, estas leyes, estas normas que tú quieres que sigamos para que podamos vivir una vida diferente y dar testimonio de ti, Padre. Ayúdanos a ser obedientes a ellas y a ponerlas en práctica, y que tu Espíritu Santo se quede con nosotros en este estudio, porque lo agradecemos y lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos tenido, hermanos, una lección muy bonita esta semana acerca de la educación en el Israel antiguo, y sin duda hemos extraído lecciones muy importantes para aplicarlas en nuestra vida. ¿No es cierto, Jocelyn? Así es, pastor. La verdad que, como usted dijo, ha estado muy bonita, muy interesante esta lección, y una de las cosas que más me impacta de esta lección fue donde habla de Abraham. Y yo quisiera, volver a leer ese versículo con ustedes, Hebreos 11, 8 al 10, que dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Entonces, esta lección en general viene hablando acerca de la educación y nos pone el ejemplo de Abraham, cómo Abraham por fe decidió salir del lugar donde estaba, de su parentela, para ir a un lugar donde ni siquiera sabía, se dejó guiar por Dios. Y no solamente fue un asunto de fe, pero no solamente fue para moverlo del lugar. O sea, Dios no lo sacó porque, te voy a poner en un nuevo lugar y ya, sino que Dios lo sacó para educarlo. Y no solamente él, sino a su generación. Y es lo que me llama la atención, porque en cierta manera ese mismo llamado nos hace Dios a nosotros ahora. Este mundo nos dice, no, la educación que ofrece el mundo, la escuela pública es la mejor. Pero Dios nos está diciendo, medio de estas lecciones, yo tengo una educación mayor para ti. Y necesitamos, así como Abraham, seguir esa educación por fe. Y yo creo que es por eso que esta parte me impacta bastante. Patriarcas y profetas, quisiera volver a recapitular esta parte también, que dice que en la antigüedad el padre era el jefe y el sacerdote de su propia familia y ejercía autoridad sobre sus hijos, aun después de que estos tenían sus propias familias. Entonces Abraham dice más adelante que él intentó perpetuar ese sistema patriarcal porque conservaba el conocimiento de Dios. Entonces nos muestra a nosotros también qué bonito sería así, si nuestras familias también fueran así, y con el propósito, no de, porque yo quiero sentirme que mi familia me va a honrar o que me va a tener en una posición más alta, sino para poder perpetuar el conocimiento de Dios. Me gusta que Jocelyn haya destacado esto, hermanos, de el sistema patriarcal, cuando de educación se trata. Cómo ellos encararon su responsabilidad y se pusieron a hacer su labor como maestros de sus hijos. Digo que me impacta esto porque miren cómo el mundo ha cambiado, hermanos. Nosotros estamos esperando que el niño ya pueda caminar y que hable un poquito para ponerlo en la mano de un maestro X para que éste lo eduque. O si no, estamos a veces no sé si ustedes han oído, ¿verdad?, a las madres cuando terminan la escuela, preocupadas porque ¿qué van a hacer mis hijos todo este tiempo en la casa? Y ya andan viendo a ver entonces dónde hay un programa por ahí, un daycare. La idea es dárselo a otra gente para que haga su labor y ver cómo pues lo ponemos en un curso de esto, en un curso. ¿Cómo hay esa tendencia ahora en el padre y la madre a querer evitar asumir su función? Y por eso estamos como estamos, por eso el mundo está como está, porque hemos dejado ese modelo que Dios estableció con Israel, donde el padre, los patriarcas, ellos eran los maestros de sus hijos.
cómo deberíamos realmente pues reflexionar como padres y madres y apreciar todo el tiempo que podamos tener a nuestros hijos con nosotros, para nosotros darles la educación, para nosotros ir delante de ellos y no dárselos a la babysitter, no dárselos a la que cuida niños o al maestro X de tal escuela, soltarlos para que los eduquen. ¿Cómo pudiéramos nosotros regresar a este método donde los patriarcas, los padres, eran los maestros? Qué bueno, yo sé que hayas destacado este punto como el que más te ha gustado, porque la verdad es que si todos volviéramos allí, realmente rescataríamos a los hijos y rescataríamos a las familias de un grande mal que se está propagando hoy en día. Pero bueno, vamos a ver aquí mi esposa que nos cuente qué es lo que a ella más le impactó de esta lección. Bueno, hermanos, hablando de eso que está diciendo el pastor, a mí me llama mucho la atención y me gustó mucho este versículo que se encuentra en Deuteronomios capítulo 32, versículo 12, donde nos dice que Jehová solo le guió y con él no hubo Dios ajeno. Aquí entra lo que está diciendo el pastor, que Dios fue el único maestro y guiador de su pueblo, de ese pueblo especial que él había escogido. Lamentablemente, pues las cosas surgieron, se dieron de otra manera, porque ellos dejaron de obedecer a su maestro. Entonces, ahora es que, por eso es que estamos como estamos ahora, viviendo esta situación tan difícil con nuestros hijos, con los jóvenes. Y hablando de eso que decía el pastor, una vez me dijo una persona, ay, no sé qué voy a hacer porque tengo que mantener llena esa nevera porque estos niños ya no van a estar en la escuela y estos niños solo quieren estar abriendo y comiendo y se termina tan rápido el mandado. Qué triste. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos permitido una educación que no es correcta para nuestros hijos. Entonces, aquí, cuando yo estudio esta lección me doy cuenta por qué entonces fue necesario que Israel tuviera una educación extensa en el desierto. ¿Por qué? Porque ellos tenían que desaprender lo que habían aprendido. Recordemos que ellos venían de Egipto, de un lugar pagano. Y la cosa es que el pueblo de Israel no es que ellos no supieran que deberían de tener un solo Dios y que su maestro era Dios, que era Jehová. Ellos lo sabían perfectamente. Pero ese país donde ellos fueron como esclavos, donde pasaron la mayor tiempo de su vida como esclavos, eso les hizo a ellos cambiar su mentalidad, cambiar su forma de ser, cambiar eso tan lindo que Dios, ese propósito por el cual Dios lo tenía como su pueblo especial. Entonces, era necesario que ellos tuvieran una educación extensa en el desierto. ¿Por qué? Porque el Señor quería que ellos volvieran nuevamente a entender que era un solo Dios verdadero al que ellos tenían que adorar, y ellos ya habían aprendido a adorar muchos dioses y más bien estaban confundidos porque habían muchas religiones dentro del lugar donde ellos estaban, que era Egipto. Habían aprendido a alimentarse de una forma tan mal que dice que ellos se ponían alrededor de las ollas a comer aquellos pocos de carne. Por eso es que cuando estaban en el desierto ellos decían, ay, me acuerdo de los puerros, de los ajos, de todo eso tan rico. ¿Por qué? Porque ahora Dios les había dado el maná con el único propósito de que ellos cambiaran su forma de alimentarse. Entonces, esa educación que Dios vino dándoles en el desierto se extendió demasiado. ¿Por qué? Porque ellos ya habían aprendido muchas cosas que a Dios no le agradaban, más bien casi la mayoría. Pues si cuando leemos la lección y leemos las Sagradas Escrituras nos damos cuenta que eso mismo, por desobedientes, porque ellos no quisieron volver a lo que Dios les había enseñado desde un principio, a la educación que Dios les había dado, por eso es que dice que la mayoría murió en el desierto, la mayoría de personas adultas. Entonces, a mí me llama esto mucho la atención porque nosotros también creemos que el asunto de la educación sí es cierto con los niños y los jóvenes, pero nosotros los adultos también necesitamos ser educados. ¿Por qué?
¿Educados en qué? En todo, hermanos. Dígame usted, ahora usted le va a hablar a alguien de la reforma pro salud o por si está enfermo y usted quiere enseñarle. No es fácil para una persona adulta hacer cambios en la alimentación. Dígale usted a alguien que no debemos de adorar otros dioses o adorar vírgenes e imágenes cuando ellos así han aprendido desde chiquitos. Necesitan ahora nuevamente volver a entender lo que Dios, el plan de educación que Dios tiene. ¿Y dónde lo encontramos? En las Sagradas Escrituras. Entonces es hermoso cuando uno estudia y uno se da cuenta que lo que nos han enseñado nuestros padres, lamentablemente no nos han enseñado de una forma correcta. Por lo tanto, ahora nosotros, aún como adultos, necesitamos desaprender lo que hemos aprendido y agarrar como maestro a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y estudiando su palabra, entonces vamos a encontrar la educación correcta que es la que nosotros necesitamos ahora. Y así como en el desierto en Israel fue una educación extensa, para nosotros ahora como adultos también va a ser extensa, pero vale la pena, hermanos, estudiar la Santa Palabra de Dios, porque ahí es donde encontramos ahora la forma de ser transformados, de cambiar nuestra educación, y eso nos va a ayudar, que nosotros ayudemos a nuestros jóvenes y a nuestros niños, porque conforme nos vayamos educando, conforme a la palabra de Dios, como adultos, así vamos a educar también a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y va a ser algo diferente. Interesante, 40 años le llevó a ellos prácticamente la educación en el desierto y aprendieron varias lecciones que tenían que ver inclusive con la fe. Ellos pudieron haber entrado a la tierra prometida pues muy temprano en ese caminar en el desierto, pero debido a que todavía no habían aprendido, el Señor se encargó de prolongarles más el peregrinaje al punto de que pudieran asimilar bien el sistema educativo que Dios tenía para ellos. Pero ¿por qué Dios los educó de una manera tan extensa? Porque Dios tenía un plan. Dios tenía un plan de que ese pueblo, debidamente educado por el Señor, ahora sirviera de bendición para todas las naciones que hubieran en el mundo. Interesante cómo dice Deuteronomio 4, 5 al 10 acerca de este plan que Dios tenía para con Israel. Dice, mirad, yo os he enseñado. Recuerden que esto de enseñar, pues allí está envuelto la educación. Yo os he enseñado. ¿Qué les había enseñado? Estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Noten ustedes cómo la sabiduría y la inteligencia estaba en observar los mandamientos de Dios, en respetarlos y guardarlos. Dice, esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y van a decir, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y juicios justos como toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Así que nosotros vemos pues que el plan de Dios era de que su pueblo, pues al establecerse en Canaán, debidamente educado, pues de allí él se extendiera como un modelo para las naciones del mundo. El don de profecía, me gusta cómo amplía esto. Dice, Dios escogió a Israel para que revelara su carácter a los hombres. Deseaba que fueran como manantiales de salvación en el mundo.
En los primeros días de Israel, las naciones del mundo, por causa de sus prácticas corruptas, habían perdido el conocimiento de Dios. Una vez le habían conocido, pero por cuanto no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Sin embargo, en su misericordia, Dios no los borró de la existencia. Se proponía darles una oportunidad de volver a conocerle por medio de su pueblo escogido. Mediante las enseñanzas del servicio de los sacrificios, Cristo había de ser levantado en todas las naciones y cuantos le miraran, vivirían. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto está escrito en los Hechos de los Apóstoles, página 12, del don profético. Se dan cuenta que Dios tenía un propósito al educar tan extensamente a su pueblo. Era porque a través de este pueblo Dios buscaría alcanzar a otras naciones. Dice que las naciones del mundo habían perdido por sus prácticas corruptas el conocimiento de Dios. Y había que restaurarles dicho conocimiento a través de este pueblo que Dios ahora estaba educando. Ese era el plan de Dios para Israel. Dios había puesto, dice, a su pueblo en Canaán como un poderoso valladar para contener la ola de la inmoralidad a fin de que no inundara más al mundo. Qué bonito era el plan de Dios, el propósito para con Israel. Así, hermanos, nosotros vemos entonces que no estamos aquí en el mundo como iglesia, no estamos aquí en el mundo como pueblo de Dios solo por estar. También nosotros tenemos un propósito. También nosotros, Dios nos tiene aquí para que otros pueblos, otros credos, otras personas que creen en otras cosas, hermanos, lleguen a conocer al Dios verdadero al cual nosotros adoramos. Pero miren, cuán importante también es que nosotros seamos educados por Dios. Cuán importante es que nosotros también nos dispongamos como verdaderos alumnos a ser enseñados, mis hermanos, por el Señor. Porque Dios tiene un plan con nosotros. De manera que cuando Dios viene y nos educa en cuanto a la importancia de guardar sus mandamientos, incluyendo el Santo Sábado. Cuando Dios viene y nos educa en cuanto a la importancia de la reforma pro salud y comer saludablemente. Cuando Dios viene y nos educa en cuanto a la importancia de no transigir con el paganismo, con todas sus festividades idólatras. Cuando Dios viene y nos educa, hermanos, con la importancia en cuanto a una vestimenta sencilla. Hermanos, Dios tiene como propósito de que seamos un modelo para el mundo. Miren ustedes, nunca ha sido el plan de Dios que nosotros imitemos al mundo, que nosotros agarremos los métodos mundanos de alimentación, de vestimenta, de diversión, de distracción. Hermanos, Dios quiere que seamos un pueblo peculiar, un pueblo santo, un pueblo único. Somos un linaje escogido, dice el apóstol Pedro. Somos un real sacerdocio. Somos una nación adquirida por Dios, dice. Qué interesante. De manera, hermanos, que, miren, asumamos, hermanos, el propósito con todo nuestro corazón que Dios tiene para nosotros. Dejémonos educar por el Señor. Yo le quisiera hacer un llamado a mis hermanos pentecostales, metodistas, bautistas, que tal vez no están guardando el sábado. Quiero invitarles, hermanos, a que adopten el sábado, porque el sábado era parte del sistema educativo de Dios. Que el hombre se conectara con su Hacedor, con su Creador, cada sábado adorándolo. El Señor dijo claramente, guarden estos mandamientos, enséñenselos a sus hijos, enséñenselos a la gente. Los pongo aquí en este lugar para que sean modelo para el mundo. Yo quiero animarles, hermanos, a ustedes que todavía no guardan el sábado, a que se aboquen a guardar los mandamientos de Dios, incluyendo ese que es el que más pisotea a la gente. No digamos el resto, que todos son importantes. Hablo de ese porque ese es el que más menosprecia a la gente. Y dicen que adoran a Dios, que alaban a Dios, que creen en Dios, pero menospreciando su día. Yo quiero animarles para que cuando de educación se trata, adoptemos la educación de Dios basada en la obediencia a los mandamientos. Miren, oigan a Moisés decir, aquí está tu sabiduría y tu inteligencia, les dice, en el respeto a estos estatutos, a estos mandamientos. Personalmente,
me impactó mucho esta parte porque veo el propósito de Dios para con nosotros, su pueblo. Pero ¿qué más, Jocelyn, tú tienes para compartir con nosotros? Bueno, también me llama mucho la atención acerca de la escuela de los profetas. Hace poco que escuché yo creo que hace unos años atrás, fue que escuché por primera vez acerca de la escuela de los profetas y me gusta que la lección también habla de eso. Y quisiera leer una partecita de Patriarcas y Profetas también, página 643. Y dice, las escuelas de los profetas fueron fundadas por Samuel para servir de barrera contra la corrupción generalizada, para cuidar del bienestar moral y espiritual de la juventud, y para fomentar la prosperidad futura de la nación, supliéndole hombres capacitados para obrar en el temor de Dios como jefes y consejeros. Y me llama la atención porque aplicándolo a nuestros días también podemos ver corrupción generalizada, no solamente en los tiempos de Samuel, sino que en nuestros días también. Y en cuanto a los jóvenes, o sea, vemos, y el NG de White mucho habla de los jóvenes que necesitan jóvenes entregados, que son ellos los que van a terminar el mensaje. Entonces, nos ponemos a pensar, bueno, la corrupción es generalizada. Los jóvenes, nosotros como jóvenes estamos más tiempo, vamos a la iglesia un día a la semana, otros van también los miércoles o martes y sábados, pero de ahí es un día completo que se va a la iglesia y esperamos en ese día poderles meter todo acerca de la Biblia, acerca del temor a Dios, acerca de la fe hacia Dios, y los demás días los jóvenes se ven envueltos en otras cosas, en otras actividades que no son ni tienen nada que ver con Dios, y esperamos que los jóvenes sean rectos, que los jóvenes vayan a predicar, que los jóvenes tengan este corazón dispuesto a servir a Dios, pero solo con un día a la semana. Y hay muchas veces que los padres, lamentablemente, como veníamos hablando también antes, mencionaba el pastor, dejan a sus hijos que la escuela lo más tiempo posible para no tener que hacerse responsable de ellos, que porque llegan muy tarde del trabajo. Entonces los jóvenes ahora y los niños no tienen padres que los educa el mundo, vienen el sábado a la iglesia, solo escuchan un ratito y al final les aburre porque no están acostumbrados a eso. Y lo que hizo Samuel fue algo muy, muy sabio. Puso escuelas para los profetas, puso escuelas para esos jóvenes, para tenerlos allí todo el tiempo, para educarlos, para inculcarles esas verdades y para que después, dice ellos puedan obrar en el temor de Dios, para que ellos puedan ser jefes y dirigentes de la obra también. Y sería tan bonito que hoy en día también, sé que hay instituciones que hacen eso y sería bonito que los jóvenes pudieran, nosotros como jóvenes también pudiéramos aprovechar de eso, de poder envolvernos tanto en la obra de Dios, que aprendamos y en algún futuro también podamos nosotros liderar así como Dios quiere que lideremos. Y también me llama la atención que bueno, ellos aprendían de todo, aprendían música, aprendían agricultura, aprendían de todo, pero de las cosas que aprendieron también fue de los hechos del pasado, sacaban lecciones, dice, para la instrucción del futuro. En la lección ahorita vimos acerca vimos de Abraham, vimos del pueblo de Israel y cómo nosotros podemos sacar lecciones para eso. Bueno, esos muchachos también hacían eso y es importante porque, bueno, sabemos, yo creo que todos saben la cita, no hay nada que temer al futuro a menos que olvidemos cómo Dios ha obrado en el pasado. Si nosotros aprendemos de nuestros errores, si aprendemos de Israel, de cómo a pesar de ver la misericordia de Dios, renegaron ante Dios y nosotros no repetimos eso, entonces ciertamente Dios nos va a bendecir y vamos a ver esos frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas obrando. Así que me llamó muchísimo la atención esta parte de la escuela de los profetas. Sabes que agregándole un poquito a eso que has dicho, a mí me impactó algo que aparece aquí en el don profético, que dice que estos alumnos, ellos aprendían oficios. Y esto es importante porque hoy en día el trabajo manual como que se ha dejado a un lado y el alumno se enfoca más en el desarrollo intelectual. Y nosotros vemos en este sistema educativo que Dios nos deja a través del Israel antiguo, que el alumno, pues también también adquiría habilidades manuales. Es más, me llamó la atención esta partecita que dice
que los alumnos, ellos se sostenían ellos mismos por medio de su propio trabajo como labradores y mecánicos. Y que en Israel esto no se consideraba extraño o degradante, sino que más bien se tenía por un crimen el dejar que un niño creciera ignorando algún trabajo útil. Hoy nosotros consideramos criminal al que le quita la vida a otro. Para nosotros ese es un criminal. Pero dice que en ese tiempo, criminal era aquel que no sabía hacer nada. Era un crimen que uno como padre no le enseñara a su hijo un oficio. Y yo me pongo a pensar cómo realmente pudiéramos contrarrestar el crimen en esta época si volviéramos a un modelo como este de educación, donde el alumno no solamente nos esforzamos porque se desarrolle su intelecto, sino que también sus habilidades manuales y pueda también aprender un oficio. Creo que hay mucho, hermanos, en esta lección para aprender. Miren, si yo abriera la línea ahorita y todos los que estudiaron esta lección les diera oportunidad que marcaran el número para que opinaran, les digo que nos llevaríamos aquí mucho tiempo porque cada uno de ustedes aportara lo que más le impactó, lo que más extrajo. Ojalá algún día abra la línea a ver qué tal nos va. Pero bueno, voy a dejar a mi esposa que nos comente más porque ella también encontró cosas bonitas aquí en esta lección que, aparte de lo que ella dijo, que quiere compartirnos. Bueno, hermanos, otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención en esta lección es que si nosotros seguimos los lineamientos de esta educación, va a valer la pena porque vamos a poder transmitir lo que Dios siempre ha deseado que su pueblo haga, que es reflejar el carácter de Dios, reflejar el carácter de Cristo. Por eso es que hubieron hombres nobles, hombres que de verdad se mantuvieron en esa escuela, en esa educación que Dios quiso, y por eso Dios los hizo brillar a ellos y hizo que esa educación se viera que valiera la pena. Hemos estudiado esta semana acerca de José y Daniel, sin dejar atrás, hermanos, a Moisés, a Eliseo. Bueno, cuando estudiamos las Sagradas Escrituras nos damos cuenta que muchas personas en las Sagradas Escrituras en el tiempo de antes vemos que ellos sí se dejaron educar, sí agarraron esa educación que Dios quería que tuviera su pueblo. Entonces vemos aquí cómo el Señor exaltó a estas personas. Es muy bonito. En el libro de Génesis, en el capítulo 41, en el versículo 38, lo que dice Faraón acerca de José. En el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 38 dice: y dijo Faraón a sus siervos: hemos de hallar otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú serás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo el mayor que tú. Tremendo. Nos damos cuenta, hermanos, qué hermoso, qué lindo, porque hubieron personas humildes que sí estuvieron dispuestas y que Dios al final, esto es lo que quiere, que nosotros a través de esta educación demos y enseñemos a otros que no lo conocen de su amor, acerca de su palabra, de su ley, de todo lo que Él ha dejado. Y encontramos también acerca de Daniel, miren lo que dice, en el libro de Daniel, el capítulo 6, versículo 3 específicamente. Mire lo que dice Darío. Pero el mismo Daniel, no dice Darío. Mire lo que dice el versículo 3. Pero el mismo Daniel era más estimado que estos gobernadores y presidentes, porque en él había un espíritu excelente y el rey pensaba en ponerlo sobre todo el reino. Mire, qué ejemplo más grande. Me llamó mucho la atención acerca de este libro de la educación en la página 54, que nos dice que semejante carácter de estos hombres no es el resultado de la casualidad,
no se debe a favores o dones especiales de la providencia. Un carácter noble es el resultado de la autodisciplina, de la sujeción de la naturaleza baja a la superior, de la entrega del yo al servicio de amor a Dios y a la humanidad. Amén. Qué hermoso, hermanos. Amén. Cuando nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo y nos quitemos el orgullo y nos dejemos guiar a través de su palabra, entonces Dios va a hacer lo que hizo con estos hombres. También vamos a poder iluminar y dar a otros, enseñarles el carácter de Cristo, su amor y todo lo que Él quiere para nuestras vidas. Amén. Bueno, Jocelyn, ¿hay algo más que tú quieras agregar de esta lección o de este tema tan interesante que hemos tratado? Sí, ahorita que estaba mencionando la hermana eso, venía leyendo un párrafo también en la educación que quisiera también compartir con ustedes. Dice, Dios desea revelar hoy, por medio de los jóvenes y niños, las mismas poderosas verdades que reveló mediante estos hombres. A veces pensamos, no, pero esos fueron ellos, yo nunca voy a poder hacer eso. Dice, las historias de José y Daniel son una ilustración de lo que el Señor hará por los que se entregan a Él y se esfuerzan de todo corazón por llevar a cabo su propósito. Entonces Dios está dispuesto a volver a repetir esa historia en nosotros, si nosotros nos esforzamos de todo corazón por llevar a cabo su propósito y nos entregamos completamente a Él. Entonces, bueno, en resumen, esta lección ha sido muy bonita, de mucha educación, podríamos decir, para todos, en cuanto a diferentes aspectos de nuestras vidas. Así que, bueno, toca ponerlo en práctica y tenerlo en mente todos los días, meditar en eso y dejar que Dios nos pueda seguir guiando, pueda ir transformando, cambiando esas cosas que necesitamos cambiar. Bueno, mis hermanos, gracias a Dios, ¿verdad? Que el Señor, antes de introducirnos a la Canaán celestial, también nos esté educando aquí en este desierto. Y ya se ha prolongado el peregrinaje para nosotros por bastante tiempo, pero es porque también no hemos todavía aprendido las lecciones que Dios nos quiere dar. Ojalá que esta semana pues haya sido tan edificante el estudio que nosotros nos sintamos, hermanos, movidos a querer adoptar este modelo educativo donde la gente lo va a notar. Si el faraón pudo notar que no había un hombre más calificado como José, que tuviera pues el Espíritu de Dios como él lo tenía, hermanos, eso nos dice que de la misma manera el jefe en tu trabajo lo va a notar. Cualquier persona con la que te relaciones lo va a notar cuando tú te dejes educar por Dios. Si José y Daniel, los grandes hombres, notaron que había en ellos un espíritu diferente, notaron que había en ellos una educación superior, hermanos, eso nos dice entonces que todo aquel joven, niño, adulto, hermana, hermano, que se deje educar por Dios, la gente lo va a notar. Y lo va a notar en su manera de vivir, en su manera de conversar, en su manera de vestirse, en su manera de comer, en su manera de comportarse. Yo de verdad le agradezco al Señor por esta lección que nos permite, hermanos, ver un modelo a imitar, un modelo a seguir, como fue el que Dios estableció para el Israel antiguo. Vamos a orar ahora, ¿qué les parece? Y le pedimos al Señor que nos ayude, hermanos, para adoptar esto y que no sea una simple teoría, una simple información la adquirida, sino que sea realmente un modelo al cual nosotros podamos seguir de ahora en adelante para ser verdaderamente educados. Vamos a orar, ¿qué les parece? Te damos gracias, Padre, porque a través de el Israel en el desierto, a través del Israel antiguo, tú muestras qué clase de pueblo tú quieres que seamos. Un pueblo debidamente educado por ti, donde los padres sean como los patriarcas de antaño, los maestros, donde la palabra de Dios, especialmente tu santa ley, sea la base de la inteligencia y la sabiduría, donde verdaderamente nos convirtamos para el vecino, para el extranjero, para cualquier pueblo que quiera aprender, pues mirar en nosotros. Señor, nosotros podemos ver que realmente tú tienes algo elevado, algo alto para nosotros.
De manera que ahora, habiendo visto que se puede conseguir eso, porque José y Daniel lo muestran, así nosotros hoy te rogamos entonces que nos ayudes, para que podamos ser muy agradecidos contigo, apreciar esto y ponerlo por obra. Te pedimos que nos ayudes, para que cada aspecto de esta lección que estudiamos, en alguna manera nosotros lo reflejemos de ahora en adelante, que nuestros hijos también lo puedan reflejar, que podamos, Señor, adoptar ese modelo que tú dispusiste para Israel, para que entonces, Señor, la gente pueda ver que somos una bendición para ellos. Oh, Señor, te rogamos que nos ayudes y que en todo aquello que pues ya nos es difícil hacerlo porque nos arraigamos tanto al modelo del mundo, Señor, tú nos des el poder para vencer, de manera, Padre, que fácilmente nos pongamos en la senda donde podamos ser educados por ti. Te agradecemos, Señor, por esta exhortación que nos has dado. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.